Presentamos América Deportes, un despliegue de 20 profesionales de la información deportiva latinoamericana con lo más importante y relevante del fútbol y de otras disciplinas deportivas nacionales e internacionales. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al programa 216, hoy lunes 30 de junio, despidiendo el mes del Padre. Gracias por su sintonía a esta nueva edición de América Deportes en la pantalla de Canal 13. Y estos son los principales titulares para esta noche. En Argentina, desde Bolivia, la Liga Profesional del Fútbol. En Nicaragua, jugador del Bluefields jugará con los Cavaliers de Cleveland en la Liga de Verano de la NBA. Desde Honduras, su selección nacional de fútbol con victoria en la Copa de Oro pasa a semifinales. En Costa Rica, la selección nacional de fútbol con destacada participación en la Copa de Oro. En Estados Unidos de Norteamérica, la Liga MLS. Desde El Salvador, su selección nacional de fútbol finaliza su participación en la Copa de Oro. En Ecuador, la Liga Profesional de Fútbol. Y acá en nuestro país tendremos nuestra selección nacional, las ligas nacionales del fútbol, nuestros legionarios, otras disciplinas deportivas y el deporte internacional. Ahora mismo iniciamos América Deportes. Empezamos con el carrusel de información deportiva en América Deportes de la buenísima. Y es con nuestra selección nacional de fútbol que clasificó por primera vez en la historia de las semifinales de la Copa de Oro. Pese a la incapaz, despreciable y pésima actuación del arbitraje del tico Keylor Herrera, que marcó una pena máxima inexistente en el primer tiempo sin querer revisar el VAR. Y así, la selección nacional eliminó a la selección de Canadá. Y para más detalles, nuestro hombre selección y enviado especial, Byron Mendoza, es el que nos tiene todo el reporte. Y así iniciamos. ¿Qué tal, Eric? Es un gusto poderte saludar y a todas las personas que amablemente sintonizan América Deportes. Estamos en una cobertura especial, una cobertura importante que está marcando la historia del fútbol guatemalteco. La selección chapina está teniendo una histórica Copa Oro y el día de ayer eliminó a la selección de Canadá desde los lanzamientos de penal. Desde 1996 que no teníamos un logro histórico tan grande con la selección guatemalteca. El profesor Luis Fernando Tena ahora viaja directamente rumbo a San Luis para enfrentar al rival en esa semifinal, en donde nosotros estaremos con América Deportes llevándole toda la cobertura y la mejor información. Regresamos hasta los estudios centrales. Excelente, vamos a ver ahora en nuestro fútbol de la Liga Mayor las altas y bajas de los equipos que estarán en el torneo de apertura de la Liga Guatemala Rural con Joby Gómez, que nos amplía toda esa información aquí en Televisión. Gracias por la bienvenida y como bien lo comentabas, hablaremos de lo más importante y destacado de la Liga Guatemala Rural. Hoy hablaremos del cuadro de los Leones que lograron mantener su permanencia en la Liga Guatemala Rural tras recuperar los puntos perdidos en el primer duelo del torneo ante Chinabajul. Sin embargo, tras el rendimiento del equipo se realizaron muchos cambios, los cuales son la baja de Alexander Marroquín, Wilmer Barrios, José Guerra, Kevin Lam, Dylan Flores, Jerry Oliva, Diego Alonso, Kenny Pineda, Marco Rodas, Andrew Morales, Junior Lacayo, Carlos Echava Estrada, Frank de León y el talentoso centrocampista Kenny de Rocha. Por otra parte, se confirmaron las renovaciones de Braylin de León, William Amaya, Fernando Fuentes, Josué Cano, Oscar Linton, el preparador físico Luis Velázquez, el preparador de porteros Walter López, el asistente técnico José Ovares y el técnico costarricense, el que salvó la categoría, Hernán, el Pelicano Medford. Para esta nueva temporada, los nuevos rostros confirmados son el guardameta Manuel Sosa, que llega del equipo de Coatepeque de la primera edición, y Maynor Álvarez del equipo de Cobán Imperial, el defensor nacional con paso en Chinabajul, Elías Egnaut, el lateral Aaron Navarro, que llega del equipo de Xelajú, los volantes Joshua Obico, que llegó de Chinabajul, Andy Ruiz procedente de Guastatoya, el colombiano Mateo Palacios, que llega de la Persipapati de la segunda división de Indonesia, y el peruano Raúl Tito, que llega del Ada Cajamba. Los extremos Marvin Ceballos, que llega de Chinabajul, David Chuk de Shela, Starling Matarrita, que llega del equipo de Guapiles de Costa Rica, y por último, los delanteros Josman González de San Pedro FC de la primera edición y el uruguayo Diego Casas, que llega de Comunicaciones. Por el lado de los Toros de Malacateco, pocos movimientos, pero bastante interesantes, donde empezaremos con la baja de Raúl Calderón, Carlos Aguilar, Eric Correa, Wilson Godoy, Christopher Robles,
Jorge Laparra, Junior Pérez, Alejandro Peláez y del entrenador mexicano bastante exitoso con los Toros, Roberto Hernández. Sin embargo, se confirman las altas de los defensores Brian Morales, que llega de Guastatoya, Terlán, que llega de Antigua, e Iván Estrada, procedente del equipo de Suchitepeques de la Primera División, como también el lateral Andrés Sánchez, que llega de Chinabajul, los volantes Gabino Vázquez, que llega de Antigua, Frank de León, que llega del equipo vecino Marquense, y un viejo conocido de la casa, el costarricense Kenneth Cerdas, como también la confirmación de su nuevo estratega José Guadalupe Cruz, quien dirigió el equipo del Necaxa en la Liga MX. Y reportó para América Deportes su servidor Jovi Gómez. Regresamos a Estudio Central. Muchas gracias. Es el momento de conocer la eliminación de los dos equipos más populares de Argentina, el River Plate y el Boca Juniors, en el Mundial de Clubes. Para ponernos al día, nos trasladamos con nuestro corresponsal Cristian Torino, que nos tiene esta y más noticias aquí en América Deportes. Muchas gracias, Eric. Complicada la situación del pueblo argentino, no solo porque sus equipos han quedado eliminados de la Copa del Mundo de Clubes, sino porque también una ola polar aqueja a todo nuestro país con temperaturas de entre -5 y -8 grados. Además, Franco Colapinto no tuvo una buena actuación en Austria, aunque pudo culminar la carrera. Y tenemos que hablar del voleibol, porque 3 victorias y un cierre magnífico de la selección argentina de voleibol en la BNL. Y de esta manera ha pasado lo más importante del deporte argentino. Como siempre, volvemos a Estudios Centrales y en 7 días nos volvemos a reencontrar aquí en América Deportes. Informó para ustedes Cristian Torino desde Buenos Aires, Argentina. Nítido. Ahora Andrés Cruz Batres nos presenta un resumen de las ligas élite del fútbol con el Mundial de Clubes y además el fichaje récord e histórico de Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información del fútbol de élite. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Hablamos brevemente de Cristiano Ronaldo, ya que tiene un mega contrato por renovar con el Al Nassr, más de $500,000 al día. Así es, amigos, escucharon muy bien. Cristiano Ronaldo ha firmado con el Al Nassr hasta el 2027, con lo cual ganará hasta 400 millones de euros gracias a su nuevo acuerdo con la entidad saudí. Hasta aquí llegamos con toda la información del fútbol de élite. Volvemos al set principal de América Deportes. Enseguida regresamos con más del deporte internacional después del corte comercial, así es que por favor no cambie de canal. Gracias por seguir en sintonía en las pantallas de Canal 13 con más de América Deportes. Continuamos con más del desfile de la información deportiva internacional. Nuestra corresponsal, Kenia Torres, nos platica cómo su selección nacional de fútbol de Honduras le ganó a su similar de Panamá y clasifican a las semifinales en la Copa de Oro. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Así es, efectivamente, Honduras, al igual que Guatemala, pues dieron la gran sorpresa en estos cuartos de final de la Copa Oro. Hablemos del equipo catracho, que venía pues en una muy buena recuperación después de aquella dolorosa caída en la jornada inaugural de esta Copa, con media docena de goles frente a la selección de Canadá. Después, poco a poco, se fue reponiendo, le ganó a El Salvador, derrotó también 2-1 a Curazao, y esto le dio el pase a los cuartos de final. Aquí llegaba con poco favoritismo para avanzar a una siguiente ronda, ya que su rival, la selección de Panamá, era la que llegaba con la etiqueta de favorito para avanzar a estas instancias de las semifinales. Sin embargo, en un tremendo partido que concluyó 1-1 en tiempo reglamentario, fue necesario ir a los lanzamientos de penal y ahí se define esta clasificación. Hablemos del juego. Empezaba Panamá ganando el partido después de este tremendo error del volante Edwin Rodríguez. Pues se determinó lanzamiento penal y fue así como Ismael Díaz
a los 45 más un minuto, pues anotaba el primer tanto de los panameños y les daba momentáneamente la clasificación. En el segundo tiempo Honduras hizo cambios importantes, metió Anthony el Choco Lozano, también Carlos Pineda, Luis Palma, que son de las piezas que tiene la bicolor, algunas de los movimientos que le han dado muy buenos resultados a Reinaldo Rueda en esta competencia. Es así como en esta gran jugada, una extraordinaria combinación. Aquí Carlos Pineda remata, pero el último hombre que la tocó es Anthony el Choco Lozano y él hace el gol del empate. En los lanzamientos de penal, pues el gol definitivo, el lanzamiento penal definitivo lo hizo justamente el volante Carlos Pineda, que de esta manera pues le daba el pase a Honduras a las semifinales. Aquí se enfrentará este miércoles a la selección azteca en busca del boleto a la final. Es mi informe desde Tegucigalpa. Hasta la próxima. Excelente, en más noticias internacionales. En Ecuador, el Barcelona Sporting Club golea tras la llegada del español Ismael Rescalvo, su nuevo director técnico. Y para esto nos enlazamos con nuestro corresponsal Osvaldo Batallas, que nos amplía más información aquí en 13Visión. ¿Qué tal, amigos de América Deporte? Les saludo como siempre Osvaldo Batallas desde Esmeraldas, Ecuador, para entregarles la mejor información deportiva. Aquí empezamos. Y tras la salida del técnico segundo Alejandro Castillo, Barcelona Sporting Club golea y de visitante. La goleada de 5-0 ante Mucho Runa, con la llegada del nuevo técnico Recalvo, puso a Barcelona entrever que al parecer había resentimiento con el ex técnico segundo Alejandro Castillo. Lamentablemente, así son las cosas. Un Barcelona que no encontraba pie con bola, pero sin embargo, de la noche a la mañana se recordó cómo jugar fútbol, goleando y gustando en un terreno visitante. Lo lamentable del fútbol ecuatoriano es que estas son cosas que habitualmente se ven y que dejan mucho que desear. Si bien es cierto, la hinchada se motiva, pero también deja entrever situaciones negativas de los jugadores. Y todo listo para la Copa Ecuador. Luego de varios meses de para, se reactiva la Copa Ecuador, similar a la Liga de España, donde se le da la oportunidad a los equipos de segunda categoría, Primera B y Primera A. Y en esta fecha ya prácticamente se va cerrando las llaves y es por ello que se jugará duelo de campeones. El campeón de Copa Ecuador 2024, el Nacional de Primera A, frente al 22 de julio, campeón del ascenso a la Serie B. Cabe indicar que este duelo de campeones va a llenar al Coloso de la 6 de diciembre y de la mano del presi Luis Miguel Reasco, que espera que la afición lo acompañe este viernes 11 de julio. Y este viernes se inauguran los Juegos Nacionales en Manabí. La fiesta del deporte ecuatoriano será una vez más el protagonismo que tendrán los deportistas juveniles. El Ecuador unido tras el deporte con varias disciplinas: fútbol, baloncesto, vóley, atletismo, halterofilia, lucha, judo, taekwondo, ajedrez y natación. Serán las disciplinas que los deportistas podrán medir su alto rendimiento y que les permita vestir la tricolor. Fiesta que indudablemente tendrá la comparecencia de las principales autoridades, ministros de deporte, autoridades seccionales locales y la directora zonal Salud Esperen. Esto ha sido todo en cuanto a deporte. Nos volveremos a ver en otra ocasión, cuando la información lo requiera. Esmeraldas, Ecuador, como siempre, informando. Buenísimo. En Bolivia se jugó la jornada 13ª del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional. Nuestro corresponsal, Fernando Number Zambrana, nos tiene todos los detalles para compartir en Canal 13. Amigos de Merdi Deportes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos inmediatamente a presentarles el resumen de los partidos que se han jugado, parte de la jornada que se jugó 12ª. San Antonio el sábado le ganó a San José 2-0, Oriente Petrolero el mismo día 2-1 a Tomayapo, Nacional 1,
1-1 a Bolívar, 1-1 Bolívar en la ciudad de Potosí, en esta jornada dominical. Aurora 1-1 también Always Ready, y Strongest con 3-2 al Club Universitario. Repasamos inmediatamente el recuento de esto que fue evidentemente lo mejor que hubo. Este partido que se disputó en Cochabamba, San Antonio le gana 2-0 al equipo de Oruro con 2 golazos, uno en el primero y otro en el segundo tiempo. Oriente Petrolero le ganó a Tomayapo de Tarija por 2-1, primer gol de Fernando Navas, tras el rebote del portero. Luego va a llegar un segundo tiempo con la inclusión del ecuatoriano Walter Chalá para colocar el 2-0. El descuento va a llegar de esta manera con un Oriente que se sorprendió en la recta final del partido. Nacional Potosí 1-1 con Bolívar. Decíamos, John Velázquez va a anotar el 1-0 y Díaz va a lograr el gol de la paridad 1-1. En la ciudad de Cochabamba, Aurora le iba ganando a Always Ready, quitándole su invicto, 1-1. Sin embargo, Fernando Saucedo logra el cierre de esta primera etapa, el 1-1 definitivo. En la ciudad de La Paz, el Club Strongest comenzó ganando 1-0, gol de Amorojo tras centro de John García. Va a emparejar la cuenta Daniel Castro, o Raúl Castro más bien, 1-1. El gol del Encina va a determinar la derrota parcial de 1-2, y va a llegar este gol de Segovia para meter el 2-2, que no fue definitivo porque al final de cuentas otra vez el Tigre entró con todo y alcanza la punta con este remate de Godoy, el paraguayo, para un encuentro, reiteramos que fue así. Always Ready tiene 28 puntos al igual que Die Strongest, pero tiene mejor posición de goles a favor. Bolívar se quedó en el tercer lugar con 21, con un partido más con relación a Blooming, que también tiene 21 y puede sumar. Y está la tabla de posiciones del 1 al 16, los dos equipos grandes de Cochabamba están bien complicados. Este sábado, Real Tomayapo, San Antonio a las 5:30, Aurora visita a Universitario en el mismo estadio, Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba a las 20 horas. Domingo 6, Always Ready y Strongest, Gualberto Villarruel, San José Oriente Petrolero, Blooming frente a Real Totora. El lunes 7, ABB Nacional Potosí, Bolívar Independiente, Bilzerman con Guavirá. Con eso, toda la jornada que se ha cumplido acá, y felicitaciones a los hermanos de Guatemala por el gran resultado que tuvieron en la Copa de Oro este fin de semana. Gracias, hasta entonces. Muy bien, en Nicaragua, Norchard Omier puede convertirse en el primer jugador en participar en la NBA. Jugará la Liga de Verano con los Cavaliers de Cleveland, como nos platica nuestro corresponsal Iván Centeno Padilla. Adelante, Iván. Hola, Eric Álvarez Penados, allá en Guatemala. Desde aquí, desde Managua, Nicaragua, el reporte que le lleva Iván Centeno Padilla. Vamos a comenzar nuestras informaciones deportivas y siempre agradeciendo a la teleaudiencia de tan prestigioso programa que se transmite en Guatemala y Centroamérica, y a todos los colegas que reportan para América Deporte, siempre el saludo especial. Desde aquí, desde la capital en Managua, muy contentos, muy felices por el hecho de que Norchard Omier, un basquetbolista de Bluefield, Nicaragua, que llegó allá a Miami inicialmente a través de una gestión que hizo Wesley Savery, un exjugador del básquetbol, miembro del Salón de la Fama del deporte nicaragüense y con ojo clínico, detectó a este muchacho y a través de una gestión con Pilín Álvarez de la preparatoria High School en Miami, luego estuvo en los Huracanes de Miami con la Universidad Huracanes de Miami, Norchard Omier, posteriormente en Arkansas y en la Universidad Baylor. Pues ahora, aunque no lo draftearon en el draft que hicieron el pasado, esto va a ser del 10 al 20 de julio en Las Vegas, Nevada. Y desde ahí podría labrar el camino para convertirse en el primer jugador de básquetbol de la NBA de Nicaragua. Repito, para que no se malentienda, no es que ya llegó a la NBA, pero con solo el hecho de que los Cavaliers de Cleveland le hayan dado un contrato para estar en la Summer League de la NBA del 10 al 20 de julio en Las Vegas, Nevada, esto es un aliciente y es histórico para un jugador de Nicaragua en básquetbol. Jamás un jugador de Nicaragua ha llegado al básquetbol de la NBA
y Norchat Omier se puede convertir en el primer jugador en lograrlo. Y cierro mi reporte con un breve informe, una entrevista a Félix Tuto Zavala que anuncia cuándo pelea Evelyn Colocho Ortega, la campeona latina minimosca 108 libras contra una colombiana, aquí en Managua, Nicaragua, el 25 de julio en una velada de All Star Boxing. Veamos. Mayelis Altamar es una colombiana que ha disputado el título mundial en 2 ocasiones, tiene un récord de 17, 5 y 2 empates con 9 por nocaut. Y es el próximo paso a seguirle, esa es la defensa de título latino de la Colocho este próximo 25 de julio en el Olof Palme Centro de Convenciones, en nuestra gran función de ESPN y Canal 4. Este es el reporte que les ha llevado Iván Centeno Padilla desde aquí, desde la capital en Managua, Nicaragua. Regreso contigo, Eric Álvarez Penados. Adelante. Muchas gracias. Más adelante regresamos con más en América Deportes. Así es que no se mueva de su sitio ni cambie de canal, por favor, porque ya volvemos después del corte comercial. No le cambie. De vuelta, amigos televidentes de Canal 13, y gracias por continuar con su preferencia y sintonía al programa de moda y vanguardia América Deportes. La Selección Nacional de Fútbol de El Salvador quedó eliminada en la Copa de Oro, que pasó sin pena ni gloria. Joby Gómez nos preparó un resumen para acá en América Deportes. Y como bien indicas, hablaremos de lo más importante y destacado del fútbol salvadoreño. El pasado martes, donde desde el minuto 16 venían las malas noticias, ya que fue amonestado Santos Ortiz con cartón preventivo. Sin embargo, al 35 ve nuevamente la tarjeta amarilla para que salga expulsado. Sin embargo, al 45+6 aparece el guardameta, más palabras del entrenador colombiano. Cuando teníamos 9 jugadores, yo me daba la bendición. Si estos le metieron 10 a Honduras con 11, a nosotros con 9 nos van a meter 6 a Honduras, a nosotros nos van a meter 10. Pero uno ve el orden de los muchachos, la entrega de los muchachos, el respaldo línea por línea. Es un trabajo táctico muy importante que te va dando mucha seguridad. Ir al Mundial ahora es un sueño, una ilusión, y la vamos a luchar, pero no es proceso. No es proceso porque serían 4 meses. Sería una racha ganadora y por ahí nos metemos para ir al Mundial. Pero tenemos que mejorar mucho. Y reportó para América Deportes su servidor Joby Gómez. Regresamos a Estudio Central. Muchas gracias y seguimos con más cobertura internacional. Nos enlazamos a Costa Rica, en donde su selección nacional de fútbol jugó en los cuartos de final ante los Estados Unidos de Norteamérica. Y para ponernos al día pasamos con nuestro corresponsal William Hernández, que nos comenta más información aquí en Televisión. ¿Cómo están? Como siempre nosotros todos los lunes, nuestro abrazo de gol, 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 y llevándoles un poco de información del fútbol aquí en Costa Rica. Esta vez con nuestra selección nacional, que consideramos ha sido un fracaso. Pasó a puras penas los 2 partidos anteriores para llegar a la clasificación, pero una vez más, el gran fallo ante la selección de los Estados Unidos. Aunque llegamos al punto de penales, los más veteranos fueron los que fallaron. Y lamentablemente la selección de Costa Rica queda descalificada. Así que no nos queda más para esperar el fogueo para el mes de septiembre para el Mundial. Pero aquí los detalles, aquí la información y naturalmente aquí los goles. Una vez más, la selección mayor de Costa Rica se quedó en el camino y no pudo ganar la Copa Oro. Certamen que siempre no ha sido esquivo, pero que esta vez aseguraba el técnico Miguel Herrera que la íbamos a ganar. Nos medimos a los Estados Unidos en cuartos de final y empatamos 2-2 en el estadio US Bank de Minneapolis, Minnesota. Los estadounidenses se medirán a Guatemala para buscar un cupo en la final. La tricolor empieza ganando con gol desde los 11 pasos cuando cobra el penal de Francisco Calvo al minuto 12. Pasaban los minutos y los mejores eran los muchachos de Mauricio Pochettino. Falta de Juan Pablo Vargas, penal que cobra Malik Tillman.
La pega en el poste derecho de la cabaña de Navas y se da una pelea que termina con tarjetas preventivas. Eran solamente un anticipo de lo que se venía, el tanto de los sobrinos de Estados Unidos. Balón a Diego Luna, quien sin marca tira a marco y desvía a Alexis Gamboa para definir la paridad, el 2-2. Era lo justo porque el fútbol lo ponían los norteamericanos y se jugaban 43 minutos. Nuestro equipo no generaba fútbol, nos vimos mal ante rivales de poca monta, empatamos contra México, pero los Estados Unidos fue aún más difícil. Al minuto 71 se da un gran respiro con Carlos Mora, que se olvida de la zona defensiva y hace lo que sabe hacer, ser un extremo. Se mete entre dos en el área, tira, rechaza el arquero, pero centro Mora para que defina Alonso Martínez. El empate llegó hasta el final y todo se tuvo que definir en lanzamientos desde el manchón punto de penal. Bueno, queridos amigos, esta ha sido nuestra información. La selección de Costa Rica será hasta septiembre, que se prepare para las finales para ir al Mundial. A la selección de Guatemala, felicitaciones por la clasificación y esperamos que saque la casta por el área centroamericana contra los Estados Unidos este miércoles. Desde Costa Rica, William Hernández, hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora veremos qué pasa en los Estados Unidos de Norteamérica con un resumen de los juegos de la fecha número 20 de la Liga MLS. También de lo que está pasando en el Mundial de Clubes con Andrés Cruz Batres, que nos tiene y nos amplía más información aquí en 13 Visión. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información de la Major League Soccer. Soy Andrés Cruz Batres. Iniciamos. Hasta aquí llegamos con toda la información de la Major League Soccer. Volvemos al set principal de América Deportes. Vamos a pasar a los otros deportes con temas de mucho interés y de buenas noticias, porque nuestra selección nacional mayor de tiro con arco obtuvieron 4 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en la República Dominicana. Jennifer Castellanos nos comparte todos esos detalles aquí en Canal 13. Recientemente, la delegación guatemalteca de tiro con arco obtuvo 4 medallas en la Copa Merengue, celebrada en República Dominicana en el mes de junio. El atleta Thomas Floshback ganó 2 bronces, uno individual en la modalidad recurvo masculino y otro en recurvo por equipos mixtos, junto a Marcela Enríquez. Siempre en la modalidad de recurvo por equipos femenino, Cintia Pellecer, Marcela Enríquez y Sara Stahl lograron la medalla de plata. Mientras que en arco compuesto, Julio Varillas y Danica Barrera también obtuvieron plata en equipos mixtos y establecieron un récord nacional. Además de esto, la delegación chapina finalizó con gran éxito su participación en la Copa Merengue de tiro con arco, logrando 12 plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán en Santo Domingo el próximo año. Informó para América Deportes, Jennifer Castellanos. Continuamos con más en el estudio. No se despegue la señal del programa América Deportes, líder nacional en deportes, que enseguida regresamos con lo mejor del deporte nacional e internacional cuando nos reencontremos luego del nuevo corte comercial. Continuamos con el programa más visto en Guatemala todos los lunes a las 21:30 horas. América Deportes, acá en Canal 13. Y seguimos con más de la información del deporte nacional e internacional. Les contaremos más noticias en desarrollo y es el momento de ver la definición del inicio del campeonato de la temporada 2025-2026 con el fútbol, con Luis López, que nos comparte toda esa información en 13 Visión de la Liga Femenina.
La Liga Nacional de Fútbol Femenino presentó oficialmente su formato para la temporada 2025-2026 tras ser aprobado en la Asamblea General Ordinaria realizada en la FedeFut. El torneo se jugará a 2 fases, apertura y clausura, ambos a una vuelta, con 14 equipos en formato todos contra todos. El arranque está programado para el fin de semana del 9 y 10 de agosto del 2025. En el clausura se invierten las localías del apertura. Con los 14 equipos confirmados, la primera fecha se jugará así. CFF USAC se enfrentará a Suchitepeques, Ixtahuacán al campeón municipal, Unifut Guatemala se enfrentará a Unifut Juvenil, Cremas Femenino ante CD Villanueva, Deportivo Guatemala Xelajú Camposeco, Chinabajul Femenil ante Antigua GFC y Nueva Santa Rosa ante Cobanelas. Clasifican a postemporada los 8 mejores equipos que disputarán los cuartos de final, semifinal y la gran final. La asamblea contó con la presencia internacional de Lucía Mijeres, de FIFA, reafirmando el respaldo al crecimiento del fútbol femenino guatemalteco. Vamos a pasar de inmediato a ver los otros deportes, ya que se realizó la fiesta del pedal y la magia del ciclismo con el Campeonato Nacional de Ruta 2025. Nuestras cámaras estuvieron ahí con Javier Cuque, nuestro especialista, que nos comparte esta importante nota aquí en 13 Visión. Así es, Eric. Este fin de semana se celebró el Campeonato Nacional de Ruta 2025, trayendo grandes emociones para el ciclismo guatemalteco. Y esto fue lo que se vivió a continuación. Con un recorrido exigente de 184 kilómetros, arrancó el Campeonato Nacional de Ruta 2025, desde Parramos, pasando por Xenacoj y el libramiento de Chimaltenango, para finalizar nuevamente en el Parque Central de Parramos. Desde los primeros kilómetros, una fuga decisiva marcó el ritmo de carrera, sacando más de 5 minutos de ventaja al pelotón. Sergio Chumil, el gran favorito, intentó descontar, pero sin apoyo de su equipo, sus esfuerzos fueron insuficientes. El triunfo fue para Edgar Torres del equipo Hino, con un tiempo de 4 horas 38 minutos y 10 segundos. El segundo y tercer lugar fueron para sus compañeros de equipo, Adolfo Vázquez y Dorian Monterroso. En la categoría Sub-23, Diego Azañón de Eca Electricidad se llevó el título, mientras que en la categoría femenina, Gabriela Soto nuevamente se corona como campeona nacional de ruta. Así concluyen los campeonatos nacionales 2025, con emociones de principio a fin. Y con este resultado, Edgar Torres se corona como campeón nacional de ruta. Y nuevamente la familia Torres tiene un campeón en su hogar. Reportó para América Deportes, Javier Cuque. Tenemos más cobertura en equipo para compartirla a todos ustedes, amigos televidentes. Rápidamente pasaremos con Andrés Cruz Batres, que nos comparte un resumen de lo que están realizando nuestros legionarios alrededor del mundo. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la actualidad de nuestros legionarios. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Iniciamos la información de nuestros legionarios con un atacante nacional que tiene todo listo para iniciar una nueva aventura en su carrera, lo cual será muy bueno para el fútbol extranjero. El fútbol de Guatemala recibe una gran noticia luego de que cerrara el acuerdo para el atacante Nelson Andrade, que se convertirá en legionario, por lo que se unirá al listado de futbolistas nacionales que militan en el extranjero. Andrade estuvo negociando su traspaso a Punta Arenas de Costa Rica, que tras unos días de charlas acordó la palabra de vinculación del atacante guatemalteco, que estará viajando en los próximos días al país costarricense. Nelson Andrade militó en los últimos años en Malacateco y Solola, con los que logró ser parte de 149 partidos de la Liga Nacional, anotando 18 goles. Ahora hablamos lastimosamente de un legionario que vuelve a Guatemala. Se trata de Kevin Macareño, quien ya no seguirá en el Real Estelí en Nicaragua tras no tener la participación que se esperaba. Macareño está a préstamo con el Tren del Norte y tenía una opción para ser comprado, pero debido a que no cumplió con las expectativas, regresará a nuestro país, donde jugará con Antigua GFC. Hasta aquí llegamos con toda la información de nuestros legionarios. Volvemos al set principal de América Deportes. Ahora es el turno nuevamente de que Luis López, nuestro especialista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, nos dé un repaso de lo mejor de la jornada del torneo de la Liga Mayor Masculina. Y acá están todos los detalles en América Deportes. Eric, qué gusto saludarte en este lunes de Fútbol Sala acá en América Deportes. Hablemos de lo que pasó el fin de semana. La acción del futsal empezó el jueves, donde Lanquetán se impuso con autoridad 6-4 ante Titanes, y el otro duelo vibrante, Doladas San Carlos, superó de visita 3-2 a Eden United. El sábado, en la continuidad de la jornada 18 masculina, Legendarios goleó 6-4 a Villanueva, mientras Cuervos cortó su mala racha con una victoria 5-2 sobre Alianza FC. El cierre con exhibición ofensiva de Glucosoral, que goleó 2-2 a San José en el Domo La Zona 11.
15. La tabla sigue el rojo vivo con Lucas Aurelio de Blas en la parte alta y un cierre que promete en este torneo de 36 fechas. En la Liga Nacional Femenina correspondiente a la jornada 13 de 18 también hubo emociones interesantes. El sábado Tigres Femenil fue contundente, goleó 10-3 a Oriente, mientras Champions mostró jerarquía al vencer 7-1 Fundación BI y Yagi no pudo con Xeneize, que se llevó la victoria de 14-0. Deportivo Orozco superó 6-4 Alianza en un partido parejo y el domingo River Sport cerró con la jornada con un triunfo 2-0 sobre Real SC. Cada jornada se define más el panorama rumbo a la postemporada. Reporta para América Deportes, Luis López. Pasamos a los otros deportes porque se corrió la segunda fecha válida nacional en el patinódromo en Chiquimula. Nuestras cámaras también estuvieron ahí, tal como nos muestra nuestro especialista de la velocidad, Iván Bobadilla, que nos tiene toda esa información en 13 Visión. La segunda válida del campeonato de patinaje de velocidad se corrió en las instalaciones del patinódromo municipal de Chiquimula. Chiquimula fue el departamento sede, donde se desarrolló la segunda válida de patinaje de velocidad. Organizado por la Federación de Patinaje de Guatemala, fue un evento que recibió a los máximos exponentes guatemaltecos de esta disciplina. Entre otras cosas, la convocatoria buscaba repartir los puntos correspondientes para quienes busquen representar a su departamento en los próximos Juegos Nacionales. Pruebas de velocidad y de fondo, más la habilidad y el talento de los atletas, brindaron un espectáculo sin precedentes que fue disfrutado por todos los presentes. Para América Deportes desde Chiquimula, reportó Iván Bobadilla. Y continuamos con más de las otras disciplinas deportivas, ya que se corrió en la ciudad de los deportes de la populosa Zona 5, la carrera del Día Olímpico, tal como nos dice el famoso MacGyver Oscar Reyes, que nos amplía más detalles en Canal 13. Efectivamente, amigos de América Deportes, este domingo 29 de junio, más de 10,000 personas vivieron la emoción de la carrera del Día Olímpico en su edición 36, una jornada llena de alegría, energía y compañerismo en los alrededores de la ciudad olímpica de la ciudad de Guatemala. Mientras a un costado de la multitud, atletas olímpicos se preparaban para dar la alerta de salida y compartían la emoción que genera esta celebración del deporte alrededor del mundo. La campeona olímpica Adriana Ruano, el medallista de plata Eric Barrondo, el medallista de bronce Jean-Pierre Brol y los atletas olímpicos Kevin Cordón y Andrés Fernández fueron los encargados del banderazo inicial. El cielo se pintó de colores y empezó la prueba, cada quien a su ritmo, tratando de retarse a sí mismo. Es lo que tiene el espíritu olímpico. Te invita a ser parte de este movimiento, de mantenerte activo, de llevar una vida sana y de promover los valores que da el deporte. El Día Olímpico se celebra cada 23 de junio para conmemorar la fundación del Comité Olímpico Internacional en 1894. En Guatemala, la primera carrera del Día Olímpico se realizó en 1988, con unas 650 personas corriendo en la capital. Este año celebramos la edición 36 bajo el lema Mantente en Movimiento, que promueve el Comité Olímpico Internacional. Y se nos fue el tiempo, ya llegamos al final y vamos a cerrar el programa con Andrés Cruz Batres, que nos comparte lo mejor del Gran Premio de la Fórmula 1 de Austria, el torneo de tenis de Wimbledon y la Major League Baseball en el deporte internacional. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Empezamos. Hablamos brevemente de Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos del tenis mundial. Novak Djokovic, Jannik Sinner y compañía buscarán levantar un título más en uno de los Grand Slams más esperados de la temporada del tenis. Por último, hablamos de la Major League Baseball, ya que estamos llegando a la mitad de la temporada y la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente forma. En la Liga Americana, en la División del Este, los Yankees comandan con 1 punto juegos de ventaja sobre los Tampa Bay Rays. En la Liga Central, los Detroit Tigers, que son el mejor equipo de la Liga Americana hasta el momento, tienen el liderato, mientras que Houston Astros, con 7 juegos de ventaja sobre los Mariners de Seattle, comandan en el oeste. Para la Liga Nacional, los Phillies están encima de los Mets en la División del Este, mientras que en la Central, los Chicago Cubs tienen 2 juegos de ventaja sobre los Milwaukee Brewers y en el oeste, los Dodgers tienen 7 juegos de ventaja sobre sus máximos rivales, los San Diego Padres. Hasta aquí llegamos con toda la información del deporte internacional. Soy Andrés Cruz Batres. Hasta la próxima.
Con esta nota nos despedimos esta noche y agradezco como siempre su sintonía y compañía. Quedaron al día y bien informados, amigos televidentes, durante los últimos 60 minutos, damas y caballeros. Ya nos vimos, ya nos vemos, ya nos vamos. Es todo por hoy, muy buenas noches. Los esperamos el próximo lunes con otra cita más del programa de moda en Guatemala y líder nacional en deportes, América Deportes. Muchas gracias, hasta la próxima. Te has actualizado de lo más destacado de las noticias con entrevistas, comentarios, análisis y una amplia cobertura en América Deportes. Te esperamos el próximo lunes a las 21:30 horas.